Hola, hola, ¿qué tal? Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto acompañarte en una nueva clase de nuestro curso taller Inteligencia y Gestión Emocional en el entorno laboral. Continuamos con la clase número 6, segunda parte. Estamos, te recuerdo, tratando de entender un poquito una introducción, los conceptos fundamentales de la inteligencia emocional. Por tal motivo, te doy pues la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase que vamos a continuar, la clase 6.2, Introducción a la Inteligencia Emocional, segunda parte de esta importante materia. ¿Qué vamos a aprender en esta clase, segunda parte de la clase 6? Bueno, te recuerdo que en la clase anterior abordamos esa temática, qué son las emociones, vimos cómo se gestan, vimos la importancia que tienen para nuestra vida, también hicimos una diferenciación entre emociones y estados emocionales, revisamos un poquito los diversos tipos de inteligencia, vimos las inteligencias múltiples de Howard Gardner y también vimos una breve historia y evolución del concepto de inteligencia emocional. Vamos a continuar en esta clase. Hoy vamos a abordar los siguientes temas. Pon muchísima atención, ten a la mano papel y pluma para que puedas hacer tus anotaciones, porque hoy vamos a entrar mucho más de lleno a los conceptos fundamentales, las habilidades de la inteligencia emocional, por lo menos las vamos a mencionar y a describir someramente. Vamos a hablar de el cerebro como nuestro centro de mando. Vamos a hablar de la neurobiología de las emociones, es decir, qué ocurre en tu cerebro o qué estructuras cerebrales entran en funcionamiento cuando se experimenta una emoción en tu vida. Y por último, vamos a tratar un concepto muy importante que lo trata Daniel Goleman en su libro eh, La inteligencia emocional, precisamente. Este concepto se denomina secuestro emocional. Algunos otros lo llaman secuestro amigdalar y no es más que un bloqueo mental. ¿Qué ocurre cuando te bloqueas mentalmente? Bueno, todos estos temas son los que vamos a desarrollar el día de hoy. Espero que esta clase te resulte de la mayor importancia para ir comprendiendo poco a poco los conceptos, la información, la ciencia que está detrás de nuestras emociones. Te recuerdo que fueron Peter Salovey y John Mayer los primeros en acuñar el término de inteligencia emocional y lo definieron de la siguiente manera. La inteligencia emocional, dijeron estos autores en aquel escrito, aquel primer escrito que se quedó en el ámbito académico, la inteligencia emocional para estos autores es aquella capacidad que tenemos los seres humanos de percibir, de integrar, de comprender y de regular las emociones, tanto propias de uno mismo como las emociones de los demás. Te recuerdo que el modelo de Salovey y Mayer es más académico y más científico y está basado en la idea de que la inteligencia emocional es una habilidad cognitiva que todavía en el ámbito académico ellos dijeron puede medirse y pues que afecta de alguna manera nuestras decisiones de manera racional. Hasta ahí, hasta ahí llegaron este par de científicos estadounidenses, de neurocientíficos, y eso es lo que podemos decir en estos términos, pues, de los orígenes de la inteligencia emocional. Esto fue por allá en el año de 1980, perdón, en 1990, te lo recuerdo. Después viene el concepto más elaborado de Daniel Goleman en 1995, publica su libro La inteligencia emocional y él la define de la siguiente manera. Dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional es aquella capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y emociones y los de los demás, de motivarnos y de gestionar adecuadamente las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es decir, lleva el concepto a otro campo. Introdujo pues un enfoque mucho más práctico y más aplicable a la vida diaria, sobre todo pues al mundo laboral. Destacó Daniel Goleman que la inteligencia emocional es fundamental para el éxito en el trabajo y sobre todo también para el éxito en nuestras relaciones y es incluso, según Daniel Goleman, más importante la inteligencia emocional que el cociente o coeficiente intelectual. Es mucho, en muchos casos, es más importante este concepto. Es más, él lo dijo de una manera más determinante. Dijo, es dos veces más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. Su modelo, pues, va mucho más allá de la teoría científica, se enfoca en competencias sociales que influyen directamente, pues, en el liderazgo, en el manejo del estrés, en la productividad, es decir, en tu vida diaria. A continuación, vamos a ver y a tratar de entender someramente cuáles son esas habilidades que integra Daniel Goleman eh, a este nuevo enfoque que le da a la inteligencia emocional. Las cinco habilidades claves de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, son las siguientes. Primero, la primera habilidad él la llama autoconciencia. Y no es otra cosa más que aquella habilidad o capacidad que tenemos los seres humanos para reconocer y comprender las propias emociones. Es decir, para ser autoconscientes de cómo nos estamos sintiendo y de ponerle un nombre a ese sentimiento, a esa emoción, a eso que estamos sintiendo. Por eso le llamó autoconciencia. La siguiente, muy importante, Daniel Goleman la llama autorregulación, es capacidad de gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Es decir, una vez que te das cuenta de qué es lo que estás sintiendo, de que le pones nombre a aquella emoción, no basta con solamente saber, no basta con solamente sentir, es necesario gestionar esa emoción. Es decir, darle un sentido, darle un significado. A esto se le llama autorregulación. La tercera habilidad de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, es la automotivación. Esta es muy importante porque nos permite utilizar las emociones para alcanzar nuestros objetivos. Es decir, en el desempeño de la vida profesional, de la vida social, es muy importante esta motivación interna o automotivación. Como veremos más adelante, tiene una gran relación con el sentido que nosotros le damos a nuestra vida y con el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Está íntimamente relacionada esta habilidad con nuestros valores personales. Es aquella capacidad que tenemos los seres humanos de motivarnos a nosotros mismos partiendo de nuestros valores, de nuestro propio interior. La cuarta habilidad que destaca Daniel Goleman se llama empatía. Y seguramente esta tú la identificas muy bien. Cuando hablamos de empatía, hablamos de comprender y reconocer las emociones de los demás. Popularmente se dice empatía es ponerte en los zapatos del otro, sentir con el otro, ver con la mirada del otro, eh, entender al otro, pues en pocas palabras, comprender y reconocer qué está sintiendo tu interlocutor, las otras personas que están a tu alrededor. A eso se le llama empatía. Y va mucho más allá, el mismo Daniel Goleman, y dice, la empatía es importante, pero la compasión es más importante. Y compasión no solamente es, no significa dolerte o compadecerte de los problemas de los demás, de lo que están sintiendo los demás, sino esta la compasión no significa que te dé lástima, pues, lo que está sucediendo a la otra persona, sobre todo si es una emoción negativa, si es un problema, si es un conflicto.
La importancia de la compasión es que no solamente te compadeces, sino que tratas de ayudar a la otra persona. Esto es compasión. Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. La cuarta habilidad son perdón, la quinta son las habilidades sociales. Son las capacidades que tenemos para manejar relaciones y construir conexiones con los demás. Entre estas habilidades sociales destaca Goleman la comunicación efectiva, capacidad de interactuar y comunicarte con los demás, la habilidad para trabajar en equipo y la habilidad para resolver conflictos. Por eso Daniel Goleman le da tanta importancia a la inteligencia emocional porque la lleva vamos a decir así, al terreno de las relaciones interpersonales, del liderazgo, del trabajo en equipo, etcétera. Para Goleman, pues, la inteligencia emocional incluye una combinación de competencias emocionales, sí, que son las primeras cuatro, y competencias sociales, que influyen, pues, en el comportamiento, en las relaciones interpersonales y, sobre todo, pues, en el éxito profesional y, obviamente, en el éxito familiar, en el éxito social, en la vida en general. Por eso, Daniel Goleman dice que es 2 veces más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. Si quisiéramos verlas en un cuadro general, hacer una síntesis, las habilidades básicas de la inteligencia emocional, pudiéramos resumirla en lo que sientes y en lo que haces. En lo que sientes por ti, esa habilidad, o en ti, en lo que sientes en ti, a esa habilidad se le llama autoconciencia. Y lo que haces, una vez que te das cuenta de lo que está ocurriendo en tu interior, de lo que estás sintiendo, lo que haces es autorregulación, te autorregulas o gestionas tus propias emociones, pues. Y en lo que haces y sientes por los demás, lo que sientes por los demás se llama empatía, capacidad de ponerte en los zapatos del otro, y lo que haces por los demás, pues son las habilidades sociales. Te comunicas, eres capaz de trabajar en equipo, de resolver conflictos, de interactuar. Es lo que haces por los demás. En este cuadro podemos identificar, pues, eh, las, eh, en términos muy generales, las habilidades de la inteligencia emocional. Lo que sientes y lo que haces en ti y por los demás. Ahora, para entender mejor nuestra vida emocional, es preciso, primero, recordar que vivimos nuestra vida en 3 dimensiones. Los seres humanos, ya lo decíamos la clase anterior y te lo he reiterado muchas veces, somos las criaturas más perfectas, más excelsas del universo, pero también las más complejas, porque vivimos nuestra vida en 3 dimensiones. Y el artista renacentista Leonardo da Vinci, en 1940, hizo ese dibujo que estás viendo en pantalla a lápiz, que le denominó el famoso hombre de Vitruvio. Seguramente tú has visto esta imagen en películas, en presentaciones de libros, en portadas de revistas, en portadas de libros, en exposiciones fotográficas. Es muy popular esta imagen, este dibujo a lápiz de Leonardo da Vinci, y es muy importante entender. eh, en esta obra, pues, el artista refleja la perfección anatómica del ser humano, pero también quienes han estudiado esta imagen interpretan que refleja una gran conexión con el cosmos. Como criatura tridimensional que somos, tenemos conexión con el universo físico material a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cuerpo, pero también tenemos conexión con la supraconciencia, con el metauniverso, con el más allá, digamos, a través de nuestra mente, que es el puente que comunica nuestro ser físico y nuestro ser espiritual, y con nuestro ser espiritual tenemos conexión con la quinta dimensión. Leonardo da Vinci buscaba mostrar, pues, que el ser humano, con sus proporciones perfectas, es un reflejo de las leyes universales que gobiernan, pues, tanto el cuerpo como el cosmos. El hombre, pues, es una especie de puente entre lo terrenal y lo celestial. Es una especie de microcosmos
ya que es una integración perfecta entre las dos realidades que componen el cosmos, que es el espíritu y la materia y la energía. Más adelante vamos a ver que al final de cuentas todo es energía, pero eso será tema de una clase posterior. Bueno, vivimos la vida pues en tres dimensiones. Somos seres espirituales con una mente, con un cerebro emocional que razona, una mente compuesta por mente consciente y mente subconsciente, y un cuerpo mediante el cual tenemos conexión con la tercera dimensión. Decíamos, a través de nuestro cuerpo interactuamos con la tercera dimensión tridimensional del mundo físico y a través de nuestra mente y nuestro ser espiritual podemos conectar con la cuarta y la quinta dimensión. Es decir, eh, por eso es tan importante entender este concepto. Somos pues también, de acuerdo con el gráfico del doctor Thurman Fleet, que ya te mostré en las clases anteriores, nuestra mente se divide en mente consciente, mente racional o mente intelectual, y esta comanda, vamos a decir así, el 5% de nuestra actividad mental, pero el 95% es comandado por la mente subconsciente, por la mente emocional, que es la mente, pues, eh, 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 emocional o la sede espiritual. En síntesis, pues, somos seres espirituales con un cerebro emocional que razona, viviendo en cuerpos físicos. Te lo reitero nuevamente. Espero que te esté quedando clara esta información y que seas consciente de la grandeza de tu propio ser y la importancia que tiene guardar el equilibrio entre estas tres dimensiones. Tú no eres un cuerpo, tú vives en un cuerpo, tú eres un ser espiritual, esencialmente, viviendo en un cuerpo físico. Y ya lo decía el gran, eh, el gran teólogo jesuita, el gran filósofo y paleontólogo jesuita, eh, que seres, no somos seres materiales viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, una experiencia terrenal. Y hablando pues de la mente, como nadie la ha visto jamás, el doctor Thurman Fleet, quien era, te lo recuerdo, un quiropráctico tejano, por allá en 1934 dibujó ese gráfico para significar la importancia que tiene nuestra parte racional y nuestra parte emocional. Ahora vamos un poquito a entrar, a tratar de entender qué es el cerebro humano. El cerebro es nuestro centro de mando, es el órgano quizá más importante de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que dirige todas nuestras funciones vitales, nuestras funciones cognitivas y obviamente entra en operación en las funciones emocionales. Es decir, es fundamental entender el cerebro y la neurobiología de las emociones porque es desde ahí precisamente de donde parte la vida emocional de la parte del cerebro. ¿Cómo está constituido este órgano tan importante? Bueno, en primer lugar, debes saber que el peso en promedio de un cerebro humano es 1 kilo, 1 kilo 200 gramos. Es decir, menos del 2% de nuestra masa corporal. Sin embargo, es tan importante su función que, fíjate nomás, aquí te doy un dato adicional. Consume alrededor del 25% de la energía. Si tú te comes una manzana, por ejemplo, la cuarta parte de la energía que contiene esa manzana va a dar a tu cerebro precisamente por la importancia que tiene. Además, está compuesto por neuronas fundamentalmente y por células de glías. Estas se cree que son 6 veces más. Y también, obviamente, por vasos sanguíneos. Contamos en nuestro cerebro con 86.000 millones de neuronas. Y se ha estudiado que hay más de 100.000 tipos de neuronas diferentes. Además, las neuronas establecen 100.000 billones de conexiones permanentemente.
capaz de ejecutar 3 trillones de operaciones por segundo. En términos generales, este es tu cerebro. Cerebro humano es el centro de control, te decía, que comanda todas nuestras funciones vitales, cognitivas, emocionales, permitiendo pues nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo productivo. Y a través de esa capacidad que tenemos para aprender, para adaptarnos, para tomar decisiones, pues el cerebro es el que nos habilita para enfrentar desafíos, para adquirir conocimientos y para mejorar, pues, o al final de cuentas, todas nuestras habilidades. Además, el rol de este importante órgano en la gestión emocional y la creatividad, pues es fundamental, vamos a decir, es trascendental para mantener el equilibrio mental y el equilibrio físico, que es necesario, obviamente, para alcanzar tus metas, tu desarrollo profesional, para resolver problemas, colaborar exitosamente en el ambiente en el cual tú te estás permanentemente desarrollando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este entramado, este órgano tan complejo y tan importante en nuestro cuerpo? Se dice que el cerebro es un órgano electroquímico, es decir, funciona mediante una complicada estructura de circuitos y de redes neuronales que se comunican a través de señales, a través de impulsos electromagnéticos que le llamamos ondas, ondas cerebrales, que son fundamentalmente se le llaman ondas delta, ondas teta, ondas alfa, ondas beta y ondas gamma, que tienen diferentes frecuencias, diferente intensidad, dependiendo del momento del día que estemos viviendo y de la actividad que estemos desarrollando. O unas son más lentas, otras son más intensas. Ya lo veremos más adelante cuando veamos específicamente la importancia que tienen las ondas cerebrales, sobre todo en ciertas actividades de nuestra vida. También, obviamente, aparte de estas ondas, eh, participan en el funcionamiento de nuestro cerebro ciertas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Cada vez que tú estás desarrollando una actividad cerebral, que estás aprendiendo, por ejemplo, en este momento que me estás escuchando, que estás viendo estas imágenes, tus neuronas establecen conexiones sinápticas. ¿Recuerdas que cuando veíamos la memoria, decíamos que por memoria se entiende aquella capacidad que tiene el cerebro de almacenar la información, las vivencias, las experiencias, los conocimientos y eh, a través de esas conexiones sinápticas entre neuronas es como se establece la información y cómo se logra guardar, vamos a decir así, atesorar el conocimiento. Pero además de estas neuronas y estos impulsos electromagnéticos, perdón, hay sustancias químicas que participan en la vida cerebral y estas se llaman neurotransmisores. Por ejemplo, cuando tú tienes una emoción como el miedo, se activa una sustancia, como lo vamos a ver más adelante, que se llama cortisol y adrenalina. A través de esta sustancia, el cerebro manda determinadas órdenes a distintas partes del cuerpo para que ejecuten ciertas funciones. Entonces, el cerebro así funciona, pues electroquímicamente, es decir, por impulsos nerviosos, por ondas cerebrales, por electricidad al final de cuentas y por compuestos o elementos químicos, sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. A través de esos impulsos y de esas sustancias es como el cerebro comanda toda la información para que nuestro ser humano se desarrolle, se mueva, evolucione, etcétera, viva, pueda vivir, pues. Ahora, es importante entender la relación que hay entre la mente y el cerebro. Con frecuencia se le tiende a confundir, pero pues no son la misma cosa. La mente es la actividad del cerebro. El cerebro es el órgano de la mente y la mente es la actividad del cerebro. El cerebro es materia, lo podemos pesar, lo podemos ver, está localizado,
en el cráneo, como tú bien sabes, y es objeto de estudio de las neurociencias fundamentalmente y de otras ciencias como la psicología, pero sobre todo de las neurociencias. También la mente, por su parte, no es material, es inmaterial, es decir, no está localizada, no la podemos ver, no la podemos pesar, no la podemos, pero sí la podemos sentir, sí la podemos experimentar. Es objeto de estudio de la física cuántica, de la filosofía y de la psicología, de la parapsicología también. Y es tan importante la actividad del cerebro y de la mente, y cada vez que tú ejecutas una actividad mental, tu cerebro se reorganiza. Por eso es que este gran neurocientífico español, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, premio Nobel de Medicina, a quien se le considera el padre de las neurociencias, dijo en alguna ocasión, todo hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Y ojo con la palabra, si se lo propone. Es decir, es necesario hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo consciente para desarrollar este músculo que se llama cerebro. Y el cerebro se puede desarrollar y ese evolución o desarrollo del cerebro se le llama, recuérdalo muy bien, en neurociencia se le llama neuroplasticidad. O sea, aquella capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse. Literalmente, a través de la mente, que es la actividad del cerebro, el cerebro se reorganiza, se modifica, progresa o decrece y merma su funcionamiento si es que no hay actividad mental, si no desarrollas las facultades intelectuales tan importantes que vimos ya en clases anteriores. Para destacar la importancia de nuestra voluntad y la decisión personal de desarrollar el cerebro y desarrollar nuestro máximo potencial, es precisamente por lo cual Santiago Ramón y Cajal expresó en algún momento o escribió y pronunció esta frase: todo hombre, si se lo propone, es decir, si tiene voluntad, si tiene decisión, si es consciente de la importancia, puede desarrollar su propio cerebro. Destacadísimo neurocientífico español, a quien se le considera, te decía, el padre de la neurociencia, y es el pionero de esta habilidad del cerebro que se llama neuroplasticidad o capacidad de modificarse a sí mismo. Ahora, para entender un poco más el cerebro, el doctor Paul MacLean, expuso en algún momento la teoría del cerebro triuno. ¿Quién era Paul MacLean? Era un neurocientífico estadounidense, conocido precisamente, más conocido por desarrollar esta teoría por allá en la década de 1960. Y su teoría, su investigación se centró en el funcionamiento precisamente del cerebro humano y la evolución a lo largo del tiempo, proponiendo pues este modelo que divide el cerebro en tres partes principales, que corresponden cada una de estas partes a las diferentes etapas evolutivas y niveles de funcionamiento. Estas tres etapas son, haz de cuenta pues, como si el cerebro fuera una cebolla. Una cebolla tiene distintas capas. Bueno, el cerebro tiene también diversas capas o porciones, vamos a decir así, que fueron evolucionando a lo largo de millones de años. En primer lugar, tenemos en el centro, vamos a decir así, aquí donde está el puntero, el cerebro reptiliano. Según este autor, Maglean, es la parte más antigua y la más básica del cerebro. Es la responsable de nuestros instintos de supervivencia, del control de funciones automáticas, como puede ser la respiración, como puede ser el ritmo cardíaco, y también del comportamiento más primitivo del ser humano, como es la agresión y como es aquella capacidad o instinto de territorialidad, de cuidar el territorio, pues así como un lobo, así como un perro marca y cuida su territorio,
Esta es función precisamente de ese cerebro más antiguo, cerebro reptiliano, que data aproximadamente de hace 500 millones de años. Luego, en una etapa posterior de la evolución, surgió el segundo cerebro, el cerebro límbico, asociado precisamente con la vida emocional, con las emociones y con la memoria. Es la segunda capa evolutiva del cerebro y este es el que regula precisamente el comportamiento emocional y está muy involucrado en la formación de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, porque aquí precisamente se encuentra el hipocampo, que es la porción, la estructura cerebral en la que se advierte que está guardada pues nuestra memoria. Este cerebro tiene aproximadamente 500 millones de años y es el más importante en la gestión de la vida emocional. Perdón, 200 millones de años. El reptiliano tiene 500, el límbico tiene 200 millones de años. Y luego, en una tercera etapa de la evolución, surge el neocórtex o el cerebro racional, que también se le llama. Es la parte más evolucionada y la más reciente del cerebro humano. Está relacionada esta precisamente con las funciones superiores, como la capacidad racional, el pensamiento racional, la capacidad de planificar, el lenguaje, la toma de decisiones, el control de impulsos, todas estas actividades son comandadas por esta parte más desarrollada del cerebro, se le llama el neocórtex. ¿Cuántos años se calcula que tiene esta parte? Entre 2 y 3 millones de años. Es decir, cuando apareció la especie humana, porque debes saber que hay alrededor, están ubicadas o están estudiadas, han descubierto pues los paleontólogos, los que se encargan de estudiar el origen y la evolución del ser humano, alrededor de 7, 8 especies. Entonces, hace 2 o 3 millones de años, alrededor de surgen las primeras especies de la especie humana y estas son el Homo erectus, el Homo habilis, el hombre de Neandertal y otros más. Y solamente hace 200 a 300 mil años es que surge el Homo sapiens y desaparecen el resto de las especies de humanos. Entonces, este cerebro neocórtex que tiene alrededor de 2 a 3 millones de años dio un salto cuántico que todavía la ciencia no alcanza a explicarse con precisión y es el que nos hizo, el que hizo que surgiera el Homo sapiens, el hombre sabio, capaz de pensar, de reflexionar, de planear, de tener pensamiento racional, de planificar, de tener, ahí surgió el lenguaje y bueno, es capaz de tomar decisiones conscientes. Eh, en nuestra vida emocional, obviamente destaca el cerebro límbico. Cerebro límbico y el neocórtex también es importante, es determinante para la inteligencia emocional, como lo veremos más adelante, ahorita que veamos la neurobiología de las emociones, cómo es que influyen las estructuras cerebrales del cerebro límbico y la estructura o las estructuras del neocórtex o del cerebro racional. Vamos a entrar de lleno un poquito a la neurobiología de las emociones, tratar de comprender cómo es que se gestiona nuestra vida emocional, pues, qué partes de nuestro cerebro o qué estructuras entran en funciones cuando sucede o cuando experimentamos una emoción. Como es bien sabido, seguramente tú lo entiendes, nuestras emociones pueden ser buenas o malas, positivas o negativas, como se les suele clasificar, aunque ya decíamos anteriormente que no hay emociones malas, depende de nuestra gestión emocional. Todas tienen una razón de ser, todas tienen una función de supervivencia para que podamos sobrevivir. Entre las positivas podemos identificar aquí a la derecha, en la parte inferior, pues el amor, la alegría, la gratitud, entre otras. Y entre las negativas, la rabia, el estrés, el miedo, la ansiedad y otras más. Eh, y te decía, es importante dentro de las negativas, perdón, es importante entender
que las áreas del cerebro que interactúan en nuestra vida emocional son fundamentalmente el sistema límbico o el cerebro emocional, aquí lo ves, y la corteza prefrontal o el cerebro racional. Ahora, una vez entendido así someramente cómo es que funciona el cerebro y qué importancia tiene este órgano en nuestra vida emocional, vamos un poquito a ver la clasificación de las principales emociones de acuerdo con Daniel Goleman. Ya la vimos la clase anterior, solamente te lo recuerdo. Daniel Goleman clasifica las emociones en primarias, como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas emociones, decíamos, tienen rostro, son connaturales a la especie humana, son ancestrales y tienen rostro, es decir, se reflejan de alguna manera en nuestro cuerpo. Luego vienen las emociones secundarias, que son más complejas, y bueno, estas surgen en el transcurso del aprendizaje, de la vida del hombre en sociedad, son más evolucionadas, pero igual de importantes que las anteriores. La culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el amor, el odio, la felicidad, la gratitud, la fe, la esperanza y otras más. Estas son pues nuestras emociones, solo para recordártela porque ya las vimos en la clase anterior. Para entrar de lleno ahora a la ruta neurológica de las emociones, es decir, ¿qué ocurre o cómo se da este proceso neurobiológico en nuestro órgano de comando, centro de mando, que es el cerebro, cuando ocurre una emoción? Pon muchísima atención porque aquí te vas a dar cuenta cuál es el recorrido, la ruta neurológica de tus emociones. ¿Cómo surge una emoción? ¿De dónde surgen las emociones? Ya lo decíamos en la clase anterior, que surgen fundamentalmente de un estímulo del medio ambiente que es captado primeramente por nuestros sentidos, o también puede surgir de un pensamiento o de un pensamiento de un, interno, pues, de un estímulo interno que son nuestros pensamientos. Bueno, todo comienza con el estímulo que desencadena una emoción, algo que ves, algo que oyes, algo que sientes, o también te decía, puede ser un estímulo interno, algo que piensas, un pensamiento. Este estímulo es detectado por los sentidos y es enviado al tálamo, que es una especie, aquí lo ves el tálamo, es una especie de estación de relevo del cerebro. Luego el tálamo lo que hace, recibe esa información sensorial que proviene de los sentidos, eh, y distribuye esa información a las áreas correspondientes del cerebro, a las estructuras cerebrales. Si el estímulo es emocionalmente relevante, es decir, algo que puede ser peligroso, placentero o algo muy importante, pues el tálamo envía esa señal a la amígdala, aquí la ves abajo, la amígdala. Es el núcleo emocional del cerebro. ¿Y qué es lo que hace la amígdala? Una vez que recibe la información del tálamo, la amígdala es fundamental para procesar las emociones, especialmente el miedo, la ira y el placer. La amígdala actúa rápidamente para desencadenar respuestas automáticas y respuestas emocionales. Por ejemplo, si se percibe que este estímulo es peligroso, pues la amígdala activa una respuesta de lucha o de huida. Eh, se empieza a activar pues el sistema nervioso simpático, que no es tan simpático. Activa una respuesta de lucha o huida y en cuestión de milisegundos, por eso es que la amígdala es clave en la parte más reactiva de nuestras emociones. Es, podemos decir, como la alarma de nuestro cerebro, es la que captura, la que capta sobre todo esas emociones como el miedo, como la ira y como el placer. Eh, Luego entra en funciones otra estructura muy importante que es el hipotálamo. Es el que regula la respuesta fisiológica. Una vez que la amígdala detecta una emoción fuerte, es enviada precisamente a esta estructura que se llama hipotálamo, que regula muchas respuestas fisiológicas del cerebro.
y del organismo en general. El hipotálamo es el que se encarga de activar el sistema nervioso autónomo, que se compone, como ya lo veremos más adelante, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, el hipotálamo regula esa respuesta, eh, activa el sistema nervioso autónomo, lo que puede aumentar el ritmo cardíaco, por ejemplo, se puede liberar adrenalina y generar cambios en el cuerpo asociados con el estrés o con la excitación. Luego entra en funcionamiento una parte muy importante de nuestro cerebro racional, que es la corteza prefrontal. ¿Qué función tiene esta estructura, gran estructura de nuestro cerebro? Bueno, aquí precisamente entra en operación una parte muy importante del cerebro para lo que es la inteligencia emocional. La corteza prefrontal, que como bien te decía hace un momento, es el área responsable de la toma de decisiones y del control de las respuestas emocionales. La corteza prefrontal lo que hace es ayuda a evaluar la situación de una manera más racional. Aquello que te está sintiendo, aquel estímulo que vino de un estímulo interno o externo, lo evalúa la situación, esa emoción de una manera racional y es la que es capaz de modular la respuesta emocional que fue activada previamente ya desde la amígdala. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si algo te asusta, te da miedo, la corteza prefrontal puede intervenir y puede calmar esa emoción si determina que no es un asunto peligroso. Ahorita te voy a poner un ejemplo más práctico. Permíteme decirte ahora o que entiendas, que seas consciente cuál es la función del hipocampo. El hipocampo es otra estructura clave que está involucrada en el almacenamiento de los recuerdos y le da contexto a las emociones. ¿Cómo lo podemos entender? Por ejemplo, si ves una foto que te recuerda un momento feliz, el hipocampo es el que se encarga de relacionar esa imagen con recuerdos anteriores, ayudando a crear una respuesta emocional positiva. Ahora, ¿cuál es la relación con la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional se trata precisamente en gran medida de cómo usamos esta estructura que se llama corteza prefrontal, cómo usamos esta estructura para regular el funcionamiento de la amígdala, que es mucho más reactiva. Cuando logramos identificar nuestras emociones y controlarlas conscientemente gracias a la función de la corteza prefrontal, en lugar de dejarnos llevar por respuestas automáticas e impulsivas, que son las que se desencadenan cuando la amígdala toma el control, estamos aplicando entonces, en este caso, la inteligencia emocional, si es que entra en operación la corteza prefrontal. Cuando logramos, pues, identificar plenamente, ser autoconscientes de esa emoción, y podemos autorregularnos conscientemente en lugar de dejarnos llevar por respuestas automáticas e impulsivas, pues, aplicamos, eso es aplicar precisamente la inteligencia emocional. Se llama autorregulación y lo vamos a ver más adelante. Es una de las habilidades. Y esto permite, ¿qué permite? Pues una mejor toma de decisiones, nos ayuda a gestionar nuestras emociones de manera más efectiva en el entorno laboral y en la vida personal en general. Te pongo un ejemplo que sigue esta ruta emocional con una emoción muy particular que es el miedo, como ya te decía anteriormente, es la emoción más antigua, es la emoción más ancestral. Por ejemplo, pon mucha atención, porque te voy a explicar ahora con un ejemplo práctico de una emoción cómo sigue esa ruta que acabamos de delinear hace un momento. Por ejemplo, imagina que estás caminando solo por una calle, es de noche y de repente escuchas un ruido intempestivo y fuerte detrás de ti. ¿Cuál es la ruta emocional que sigue ese estímulo? Ese estímulo desencadena la emoción. El estímulo, el ruido fuerte, primero es percibido por el oído y es enviado
Decíamos, es que el estímulo es percibido por uno de los sentidos, por el oído en este caso, ese ruido, y es enviado al tálamo. El tálamo envía inmediatamente la información a la amígdala. Aquí tiene la amígdala que identifica rápidamente ese posible peligro, ese ruido. Luego la amígdala envía esa información al hipotálamo. Aquí tienes el hipotálamo. Hipotálamo, aquí está. Envía esa información al hipotálamo, quien activa una respuesta de lucha o huida, liberando adrenalina. Esto lo que hace es preparar al cuerpo para reaccionar rápidamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues tus músculos se tensan, tu ritmo cardíaco se aceleran los latidos de tu corazón, empiezas a respirar con más intensidad y con más rapidez para llevar más sangre, perdón, más oxígeno a tu organismo, y lo que desencadena esta respuesta de lucha o huida desencadenada por el sistema simpático es precisamente es precisamente que la sangre fluya más hacia, se redistribuya, vamos a decir, hacia tus extremidades inferiores o superiores por si tienes que luchar o huir. Hasta ahí estamos bien. Luego entra en operación la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que hace la corteza prefrontal? Bueno, evalúa la situación y si después de unos segundos que miras a tu alrededor, das una respuesta más racional, te das cuenta de que el ruido solo fue un gato, por ejemplo, que estaba derribando algo detrás de ti, entonces la corteza prefrontal evalúa racionalmente esa situación y lo que hace es que se reduce ese miedo, ya que el estímulo, pues, se especifica, se da cuenta que no era un estímulo peligroso en realidad. Eso es más o menos, someramente, la ruta que sigue la vida emocional, la ruta neurológica de las emociones. Ahora, si no hay una respuesta emocional adecuada, es decir, si falta o no entra en operación la corteza prefrontal, ¿qué es lo que ocurre? Que esta porción, que la amígdala toma toma el control de esa emoción y veamos lo que ocurre. ¿Qué ocurre cuando no somos capaces, pues, de gestionar adecuadamente nuestras emociones? Lo que ocurre se le llama un secuestro emocional o bloqueo mental. Quedamos bloqueados mentalmente, literalmente, y podemos cometer cualquier clase de tonterías en una situación de esta. También se le llama bloqueo amigdalar o secuestro amigdalar, porque es precisamente la amígdala la que toma el control. Veamos cómo ocurre, a qué se le llama secuestro emocional. Daniel Goleman lo explica muy bien en su libro Inteligencia y Gestión Emocional. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es un secuestro emocional? Es una reacción emocional intensa e impulsiva en la cual la amígdala toma el control sobre el cerebro, bloqueando temporalmente el razonamiento lógico de la corteza prefrontal. Es decir, se asume como la reina y señora de la vida de tu cerebro y de la vida emocional. ¿Qué ocurre a continuación? Bueno, esto provoca que la persona actúe sin pensar, porque está nublado su parte racional, está bloqueado. Actúa sin pensar basándose en emociones extremas como el miedo o como la ira, antes de que la corteza prefrontal pueda evaluar racionalmente esa situación. Y es una respuesta rápida y automática, milésimas de segundos se cree que acontecen en este proceso, activando ante lo que el cerebro percibe como una amenaza o una situación emocionalmente intensa. Eso es un secuestro emocional o un secuestro amigdalar. Ahora, te voy a poner un caso típico de un secuestro amigdalar con un ejemplo del ámbito deportivo. Se le dice el día en que Zinedine Zidane perdió la cabeza. ¿Qué ocurrió en este episodio que es clásico para entender lo que es un secuestro amigdalar? Se estaba jugando la Copa del Mundo
el día 9 de julio del año 2006 en Alemania, estaba jugándose la final entre Italia y Francia. Pero resulta que en el minuto 110 más 21 segundos, es decir, en tiempos de compensación, el marcador estaba empatado 1-1 entre Italia y Francia. En ese momento, Zinedine Zidane, por alguna extraña razón, no se sabe exactamente por qué fue, que era el capitán de la selección francesa, le propina un rotundo cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi y lo tira al suelo. O sea, literalmente fue un secuestro, pues, secuestro amigdalar. Eso aconteció en ese momento. Fíjate, se calcula que este evento, y para que entiendas las consecuencias que puede tener en la vida de cualquier persona, un secuestro amigdalar y lo que somos capaces de perder, este evento lo estaban viendo alrededor de 715 millones de personas en el mundo. 11% de la población mundial estaba fija, tenía su atención fija en ese momento de esa Copa Mundial del año 2006 entre Italia, jugando la final, Italia y Francia en Alemania. En Alemania. Se imaginan, también lo estaban viendo tantas personas, pues se imaginan el impacto mediático para la reputación de Zinedine Zidane, que cometió este grave error, esta gran falla, eh, considerada una de las más trágicas en el mundo deportivo, y se calcula que la derrama económica de este mundial se estima en alrededor de 12 mil millones de dólares. Ahora, lo importante no es el hecho, cuáles fueron las consecuencias para este gran deportista, para Zinedine Zidane. Las consecuencias fueron las siguientes. Obviamente, de inmediato fue expulsado del partido. Fue expulsado. Zinedine Zidane se tuvo que despedir del fútbol porque era el partido, además de su despedida, con la afrenta vergonzosa que opacó literalmente toda su carrera. Es decir, tiró por la borda, echó a perder toda su carrera deportiva por este secuestro, todo por un secuestro emocional, por una metida de patas, diríamos, o en este caso por un cabezazo. Italia quedó campeón mundial en esa fecha, pues hizo que perdiera pues literalmente su equipo y el marcador final quedó Italia 5, Francia 3. Estas son las consecuencias en un hecho particular del ámbito deportivo de lo que te puede ocurrir a ti y a mí, por supuesto, si no somos capaces de gestionar nuestras emociones y si damos rienda suelta a nuestras emociones. Ahora, aquí, aparte de entenderlo, ¿qué podemos hacer para evitar un secuestro emocional? Esta es una parte muy importante que quiero que pongas muchísima atención porque, porque podemos hacerlo. Pues algunas pautas que seguramente te van a servir muchísimo para que evites tener un secuestro emocional. Recuerda que tienes solo un cuarto de segundo, unas milésimas de segundo, vamos a decir así, para detectar las señales de un secuestro emocional antes de que suceda y obviamente rechazarlo. Entonces, la recomendación es, para esto, pues, la recomendación es escuchar a tu cuerpo. Es decir, saber qué pasa en tu interior. O sea, reconocer tus propias emociones. Ser autoconsciente de lo que está ocurriendo. Para eso, obviamente, debes conocerte mucho, muy bien a ti mismo y darte cuenta de cómo te sientes en cada momento de tu vida. Eso es lo que Daniel Goleman le llama autoconciencia o autoconocimiento, es decir, darnos cuenta de las señales que emite nuestro cuerpo. Escucha pues a tu cuerpo. Date cuenta de tu respiración, date cuenta de la tensión de tu rostro, date cuenta de cómo están de tensos tus hombros, de las sensaciones de tu abdomen. Acuérdate que las emociones tienen rostro. Acuérdate que las emociones conllevan una conmoción somática de tu cuerpo. Escucha tu cuerpo.
Date cuenta de lo que está ocurriendo. Tu cuerpo está emitiendo señales permanentemente. Ahora, segundo tips, trata de ponerle nombre a eso que sientes. Eso reduce mucho la intensidad de la emoción y te devuelve a ti el poder de decisión o le devuelve pues a tu parte racional, a la corteza prefrontal, el poder de decisión y no permites pues que la amígdala te secuestre. Cuando le pones nombre a lo que sientes, le quitas poder a la intensidad de esa emoción, a eso que estás sintiendo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué nombre pues le pondrías a esa emoción? Esto, al ponerle nombre y al ser autoconsciente de la emoción, va a restarle mucha intensidad a esa emoción y te va a devolver el poder de decisión, el poder de control que solamente lo tienes tú y está precisamente en esa parte más desarrollada que es tu corteza prefrontal o tu cerebro racional. Notarás cómo, bueno, esto es precisamente parte de la gestión de la vida emocional. Como tercer tips, es importante que valores la importancia de lo que te está pasando y que la proyectes en el tiempo. Pregúntate, ¿esto que te está pasando, que me está pasando, tendrá importancia dentro de unos meses o dentro de unos años? Eso es valorar y proyectar en el tiempo aquello que está pasando. Notarás cómo al hacerte estas preguntas, pues lentamente también baja la intensidad de la emoción y tomas el control de esta situación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacer si ya te secuestró la amígdala? ¿Cómo sales de ese problema? Te voy a dar unos tips muy importantes. Primero de ellos, respira profundamente. La respiración profunda y sobre todo haciendo uso del diafragma, como lo vamos a ver más adelante, y como ya lo vimos cuando vimos eh, la importancia que tiene la respiración para practicar la meditación, el mindfulness, la respiración profunda y abdominal genera serotonina, que es un neurotransmisor, y endorfinas. Eso le devuelven la serenidad y el autocontrol a tu mente. Al generarse estos, estos neurotransmisores, pues son señales que emite tu cerebro, que emite tu cuerpo, que emiten tus glándulas, eh, señales de calma, señales de paz. Por eso respirar profundamente devuelve el control y la calma a esa intensidad de la emoción. Después, hazte la siguiente pregunta, cuestiónate, ¿vale la pena ponerte en ese plan? Recuerda que un solo pensamiento negativo daña tu cuerpo durante 6 horas y si estás en estrés constante, puede dañar a tu cerebro de forma permanente. Entonces no vale la pena porque tampoco vas a resolver nada con enojarte, con ponerte a la defensiva. Cuestiónate pues, cuestiónate y hazte esta pregunta, ¿vale la pena ponerme en este plan? Si Zinedine Zidane se hubiera cuestionado en ese momento, hubiera evitado que lo secuestrara la amígdala. Y luego, como tips número 3, haz una elección consciente. ¿Qué quiere decir esto? Ya decíamos, no tenemos el control del más del 90% de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí tenemos el control de nuestros pensamientos. Y si somos capaces de gestionar nuestros pensamientos, como los pensamientos son la antesala de las emociones, pues serás capaz de gestionar tus emociones. Decide pues sentirte bien y no mal, a pesar de aquellas cosas que te están pasando y que puede ser que te estén sacando de casillas, como decimos vulgarmente. Ponte en control en todo momento, pues. Haz una elección, da un golpe de timón en tu mente y trata pues de sentirte bien, de tratar de sentirte bien en lugar de sentirte mal. Es decir, pon el foco de atención en lo que sí quieres y no en lo que no quieres, como decíamos cuando vimos la gestión de nuestros pensamientos. Otro tips importante, otro paso importante es ser empático con la otra persona
que está interactuando contigo, con quien te está relacionando y con quien puedes en un momento determinado llegar a propinarle un golpe o a agredirlo verbalmente o no sé si es que te secuestra la amígdala. Sé empático y ponte en la piel de la otra persona. Generalmente, cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, nos permite ver las cosas de una perspectiva diferente para reducir el impacto emocional. Tus emociones, pues, te pertenecen, acuérdate, y puedes tomar el control de ellas en cualquier momento. Espero que estos tips te ayuden a controlar estos impulsos emocionales que a veces son automáticos, que a veces son viscerales y que te va a ayudar muchísimo a gestionar la vida emocional, tu vida emocional, la vida de tus emociones. Ahora, en relación con este tema de las emociones, vamos a ver qué dice uno de los genios de la literatura mundial, don Miguel de Cervantes Saavedra, en su fabulosa obra de la literatura, cumbre de la literatura, Don Quijote de la Mancha. ¿Qué dice? ¿Qué dice don Miguel de Cervantes Saavedra en boca de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha acerca de lo que nos puede ocurrir cuando no somos capaces de gestionar adecuadamente nuestras emociones? Don Quijote dice lo siguiente: las emociones se hicieron para los hombres, dice, no para las bestias. Pero si los hombres las sienten demasiado, es decir, se dejan influir por ellas, entonces se vuelven bestias, literalmente, se vuelven bestias. Ahora, para reafirmar estos conocimientos, quiero que realices el siguiente ejercicio, la siguiente actividad de aprendizaje. Quiero que ejecutes, que hagas un mapa conceptual basándote en la guía de actividades de aprendizaje número 3 sobre estas dos partes del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Mapa número 1, que es la emoción, está en el apéndice A de este libro, y el mapa mental número 2, los sellos de la mente emocional, el apéndice B de este poderoso bestseller. La ponderación de esta actividad para tu calificación final es de 5%. Espero que leas estas dos partes, son porciones pequeñas de 4 o 5 hojas cada una que te va a ayudar a clarificar estos conceptos, pero sobre todo a interiorizarlos, a entenderlos desde la perspectiva propia del autor de la inteligencia emocional. Para cerrar con broche de oro esta clase, vamos a ceder el uso ni más ni menos a la voz más autorizada en materia de inteligencia emocional, que es de nuevo con nosotros Daniel Goleman. A ver, maestro, cierre por favor esta clase con una frase que resuma la importancia que tiene la gestión emocional para nuestra vida. Dice el autor: la inteligencia emocional es 2 veces más importante que el cociente intelectual, sobre todo cuando se trata del desarrollo de los líderes de las organizaciones. Espero que la información de esta clase te haya ayudado a comprender, acercarte un poco más y a comprender pues estos conceptos tan importantes que son la vida emocional. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu atención y espero pues que esta información te sea muy útil y espero eh, pues verte en la próxima clase para continuar en la clase número 7. La clase número 7 vamos a ver las herramientas que podemos tener para desarrollar la inteligencia emocional. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.